Y de repente, ¡puc!, se me cerró la puerta. Y por más que yo tocaba, no se abría, no se abría. Y yo no sabes cuántas veces lloré. De verdad, me deprimí, lloré. La vida que tenemos hoy la hemos manifestado nosotros. Sobre todo yo, por ejemplo, luchaba ante mis mismos monstruos internos, porque yo no me sentía ni lejos de ser atractiva, me sentía que mi palabra no tenía un valor. Entonces, las puertas del noticiero fueron abriéndose, igual cuando llegué a hoy. Pasamos de hoy mismo a hoy, de un día para otro, porque Guillermo Ochoa dejó de ir. Cuando dejamos la primera parte de nosotros en hoy, que nos corrieron a las 2, pasamos a este programa que duró como 1 año y medio nada más y ya. Y me llamó muchísimo y poderosamente la atención la parte donde hablas de lo que tú querías hacer y que no pudiste lograr. Ajá. Pero eso no te detuvo. Ajá. Mira, Mara, yo creo que la manifestación es algo que hacemos todos los días, nada más que no lo hacemos de manera consciente. La vida que tenemos hoy la hemos manifestado nosotros, en cada decisión que tomamos. Hay cosas del destino, como en qué familia naces, en qué país, el color de tu pelo, tu cuerpo, cosas que van a ser por destino, o estos, pues, esos vuelcos que da la vida de repente que dices, ¿en qué momento un accidente o un encuentro amoroso, o esas cosas que son de alma, ¿no? Pero ante las circunstancias, lo que hacemos ante ellas depende totalmente de nosotros. Entonces, cada decisión que tomamos, creamos una vida. Si yo decido venir hoy aquí contigo, se crea algo. Si decido no venir, si tú me abres la puerta o no, o si sales hoy y conoces a una persona, si le permites entrar a tu vida, son decisiones que vas tomando. Pero a veces lo hacemos desde el punto de vista inconsciente, porque nuestra mente tiene como 3 niveles, ¿no? Voy a llegar a la pregunta que me hiciste, pero para entender un poco. La conciencia, el subconsciente y el inconsciente. Y en el subconsciente están todas las creencias limitantes o empoderadoras que tenemos. Entonces, cuando podemos ver estas creencias es cuando podemos cambiarlas para hacerlas empoderadoras. En mi caso, yo platico al principio del libro que yo nací en una familia de clase media baja. Mi papá de verdad era un hombre que llegó de Guadalajara a los 9 años, huérfano, con sus 2 hermanitas a abrirse el mundo en la Ciudad de México. Tú imagínate lo que era para un niño de 9 años, en donde empezó llevando agua en un cementerio, en donde en la refaccionaria en la que fue creciendo a llegar a ser gerente, antes barría la acera. Y aún con eso, mi papá, cuando yo le preguntaba, porque siempre fui preguntona, a lo mejor periodista como tú, ¿no? Y yo le decía, papá, ¿pero de dónde venimos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es este mundo? Mi papá no entendía nada de mis preguntas, pero siempre había un libro que yo pudiera leer y para ese libro sí había dinero. Cosa que yo a mi papá lo voy a adorar toda la vida porque a mí me abrió un universo sin darme cuenta de que yo tenía todas estas herramientas desde los libros de Connie Méndez que se empezaron a publicar. Uy, ¿te acuerdas de Connie Méndez? Pues lo tengo todavía. Yo también lo tengo ahí como uno de mis tesoros ya de las primeras ediciones, bueno. ¿no? O sea, el método Silva, o sea, de cosas de la mente que tú decías, es que esto es real, nosotros podemos hackear nuestro cerebro, pero yo no me daba cuenta. Y poco a poco empecé a generarme una vida distinta incluso a la de mis hermanos, porque mis hermanos no tenían esta afición o esta búsqueda, ni de mi círculo social que yo tenía en ese momento. Y poco a poco fui creándome un ambiente, incluso mi casa era medio depresiva, o sea, mis hermanos, mis papás, o sea, como en un ambiente muy, como hacia la tristeza. Con poca luz. Y sin darme cuenta, te digo, yo empecé como a generarme otra realidad. Hoy entiendo que fui aplicando todas estas herramientas, porque inconscientemente las iba adquiriendo y aplicando en la vida. Hoy ya lo puedo ver porque, no sé si te pasa, pero cuando a veces estás hoy aquí y yo digo que la vida es como, ¿te acuerdas de esos juegos que ibas del 1 al 2, del 2 al 3 y de repente dices, ¡ay, surgió una manzana!, ¿no? Así es la vida, de repente dices, claro, ya entendí por qué aquella vez nos cruzamos Mar y yo. Ya entendí qué me dejó fulanito. O sea, y vas entendiendo la línea de tu vida si te la echas para atrás uniendo puntos. Hoy que uno de esos puntos me doy cuenta que yo estaba muy aferrada en querer ser conductora únicamente, cuando yo ni siquiera pensé que iba a llegar a los medios, obviamente. Cuando yo era niña... Pero además te voy a decir una cosa, Martita, te decían cosas desagradables. Sí. Y de eso me acuerdo muy bien que lo platicábamos, porque a mí me dijeron que me operara los dientes, que me arreglara la nariz. Cosas físicas que dices, de verdad es importante para la comunicación verte
verte como tú quieres verme y no Ajá, como yo como quiero yo soy. ser. Exacto. Entonces, uno tiene que luchar ante esas cosas, ante el prejuicio. Pero sobre todo yo, por ejemplo, luchaba ante mis mismos monstruos internos, porque yo no me sentía ni lejos de ser atractiva, me sentía que mi palabra no tenía un valor, sentía que no tenía que aportarle al mundo, porque yo venía como de un mundo que decía, qué raro entrar al medio artístico, que se me fueron abriendo las puertas de manera mágica, porque así fue mi trabajo siempre. Una puerta se me abría a la siguiente y me invitaban. A mí me invitaron a trabajar en la televisión cuando todo el mundo toca la puerta, por favor, déjame entrar. A mí me abrieron las puertas y me dijeron, ¿quieres participar? Y yo decía, Ricardo Rocha. Ay, Rocha. Y yo le dije, pero yo nunca he hecho televisión. Y me acuerdo sus palabras perfectas. Todos aprendimos alguna vez. Así. Y me mandó con Adela Micha y Miss Julie, o sea, con Julieta Lujambio, a que aprendiera. Lujeta Julamio le decía Sí, mi vida. ¿no? A que yo aprendiera. Yo era una mocosa ya aprendiendo de estas que ya estaban, eran Hechas, sus coconductoras. hechas, sí, claro. O sea, tan sencillo como eso. Y de ahí luego pasé al noticiero de en la mañana y lo mismo pasó. O Con sea, Guillermo un día, Ortega. con Guillermo, un día se hizo un chisme de Guillermo Ortega con una colaboradora horrible y yo dije, oigan, párenle, porque la verdad el señor está casado y, o sea, y hay que respetar su matrimonio Sí. y mientras no haya fotos y videos, ¿quién está hablando? Ya sabes, pero yo lo dije de manera natural. A los 2 días Guillermo me habló y me dijo, ¿quieres estar conmigo en el noticiero? Y yo, perdón, ¿cómo? Pero yo te juro que así lo dije. Entonces, las puertas del noticiero fueron abriéndose. Igual cuando llegué a Hoy, pasamos de Hoy mismo a Hoy, de un día para otro, porque Guillermo Ochoa dejó de ir y Sí, se fue a renunció. nuestras- Y de repente estábamos en este programa de un día para otro, en donde yo decía, esto es mi vida, porque yo estar en un foro, tú lo vives. Bueno, ¿Cuál fui es? a un programa que tenías con Andrea Legarreta. Era aquí entre dos que teníamos, entrevista. cuando dejamos la primera parte de nosotros en Hoy, que nos corrieron a las 2, pasamos a este programa que duró como 1 año y medio nada más y ya. Pero Andrea regresó a ser conductora de Hoy y a mí no me llamaron. Me llamó después Carmen Armendáriz tiempo después y luego Federico Wilkins. O sea, estuve en otras épocas de Hoy, pero mi fascinación en un foro es impresionante porque tú lo has vivido. Tú estás en un foro y no importa si te duele la panza, si tienes una tragedia personal, si se está cayendo el mundo a tu alrededor, tú tienes una fuerza interna de estar en el presente. Entonces yo creo que eso es lo que hace que uno quiere estar en el foro, que esa sensación, porque no es el autógrafo, Adrenalina. no, es la adrenalina de o hablo bien porque no hay manera de que te equivoques y los nervios, o sea, todo eso que se vive en un foro que es increíble. Entonces yo había puesto toda mi energía en eso y de repente, ¡puc!, se me cerró la puerta. Y por más que yo tocaba, no se abría, no se abría. Y yo no sabes cuántas veces lloré, de verdad, me deprimí, lloré. Y de repente, como alterno, empecé yo a escribir y generó mi primera telenovela que fue Tres Mujeres, que nos fue a Cristi y a Muy mí buena. con un exitazo. Y eso nos abrió las puertas, porque de 160 capítulos nos fuimos hasta 550 por el éxito. Era una cosa que yo decía, de verdad, impresionante. Y no me di cuenta que la vida me llevaba hacia las letras, que es esto que yo hablo en manifestación. A veces uno cree que el camino lo tienes tú controlado, pero tú no controlas el camino. Y te empeñas en hacer algo que no es Lo tuyo. Lo tuyo. Y te aferras y lloras y es tu ego peleando por algo que no es, porque todo te prueba que no es, ¿no? Porque los caminos que se abren fácilmente son los que son. Y yo hoy entiendo que a mí esas primeras puertas que se me abrieron era para que yo llegara a las letras. Y llegar a las letras de una manera en donde una vez, por ejemplo, Guillermo Ortega me lo hizo sentir de una manera muy importante porque él hubo un asesinato en la Ciudad de México, todo el foro se quedó en silencio y yo me acuerdo que yo salía y decía, Cristian Castro tiene una nueva novia después de eso y me sentí tan mal que fui y le renuncié. Le dije, yo no puedo salir a decir que Cristian Castro tiene una nueva novia cuando la viuda está llorando, todo el foro está impactado. Y me decía, Marta, da gracias a Dios de que a ti te tocó la parte bonita de la vida, decirla y comunicarla. Y a mí, déjame la otra. Y yo ahí entendí que mi misión tenía otro sentido. Entonces, cuando se me cierran todas estas puertas, de repente, y las letras se me abren, dije, ok, es por aquí. Y
tomé esta posibilidad donde uno tiene que respirar hacia adentro, autoobservarte y decir, voy a permitir que el fluido de la vida me diga hacia dónde caminar. Pocas veces lo hacemos, porque te digo, creemos que tenemos el control. Pero cuando tú te permites eso, poniendo todo tu entusiasmo y todo lo que está en ti, a mí el mundo de la letra se me abrió. Y se me abrió tanto que hoy tengo 14 telenovelas, 2 series, 9 libros, cuando yo de chiquita jamás pensé ser escritora. Entonces la vida te sorprende y eso es manifestar también, porque la manifestación tiene que ver cuando tú le pones pensamientos positivos, emociones positivas, y yo lo que quería en mi carrera era tener un impacto con la gente, pero también sentirme con mucha armonía y paz interior. Y en este momento de mi vida tengo eso.